Considerado el río más grande de la antigüedad, el Éufrates encierra acontecimientos históricos y secretos que van más allá de la comprensión humana. Sin embargo, algo terrible le está pasando a este río. Cada año se seca más y muchas personas en Asia Occidental ya sufren la falta de agua de este río, que siempre ha sido muy grande e imponente. Lo peor de todo es que los países bañados por el Éufrates dicen no estar muy preocupados por su situación y en algunos casos incluso actúan en contra de la recuperación del río. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que este secado del río Éufrates no solo es una grave crisis ambiental, sino que también es parte del cumplimiento de algunas profecías del fin de los tiempos? En este video mostraré que el libro de Apocalipsis hace revelaciones impresionantes sobre el futuro del río Éufrates, que están directamente relacionadas con el Armagedón, es decir, la batalla final entre Jesucristo y Satanás y sus demonios. El secado de este río podría ser una señal de que estamos muy cerca de la llegada del Anticristo. ¿Qué pasará con la humanidad si el río Éufrates deja de existir? Estas y otras respuestas te traeré a partir de ahora. Hoy en día, el Éufrates está en el corazón de una crisis ambiental y geopolítica que podría tener implicaciones proféticas. La disminución de sus aguas no solo afecta la agricultura y la hidroelectricidad, sino que también cumple de manera ominosa con las profecías sobre los tiempos finales. Este secamiento provoca interrogantes sobre su papel en los eventos apocalípticos descritos en el libro de Revelaciones, donde su sequía prepara el camino para conflictos catastróficos. Con cada gota que desaparece, el Éufrates no solo pierde su capacidad de sustentar la vida física, sino que también nos acerca a los eventos profetizados que muchos creen que precederán al fin del mundo. Este río, cargado de historia y profecía, sigue fluyendo en el centro de un debate tanto científico como teológico sobre su futuro y el de la humanidad. Desde los albores de la civilización, el río Éufrates ha jugado un papel central en el desarrollo de sociedades y en la narrativa bíblica. Citado varias veces en las Escrituras, es uno de los principales ríos que bañaba el jardín del Edén, simbolizando un inicio próspero y divinamente favorecido para la humanidad. Génesis 2, 10, 14. Esta asociación inicial con el paraíso terrenal lo convierte en más que un simple cuerpo de agua en la teología cristiana. En la historia secular, el Éufrates ha marcado límites de imperios y ha sido una vía vital para el comercio y la comunicación entre culturas. Fue a lo largo de sus orillas donde surgieron algunas de las primeras y más influyentes civilizaciones, como los sumerios, babilonios y asirios. Este río no solo alimentó campos, sino también el crecimiento de ciudades que se convirtieron en cunas de la ley, la escritura y la religión. En términos proféticos, el Éufrates también juega un papel crucial en el fin de los tiempos. Según el libro de Revelaciones, su secamiento permitirá el paso de los ejércitos del Rey del Este, preparando el escenario para la batalla del Armagedón. Apocalipsis 16:12. Esta profecía vincula de manera directa la condición física del río con eventos escatológicos que tendrán un impacto global. Así, el Éufrates no es solo un recurso natural, sino también un símbolo profético de gran importancia. Su historia y su destino están intrínsecamente conectados con la fe de millones y con el futuro que muchas tradiciones religiosas anticipan. Su estado actual invita a reflexionar sobre cómo los recursos naturales están entrelazados con las profecías y lo que esto puede significar para el futuro. La situación actual del Éufrates es alarmante. Cada año, sus aguas disminuyen más, afectando a millones de personas que dependen de este río para su supervivencia. La reducción del flujo de agua tiene implicaciones directas en la agricultura, la seguridad alimentaria y la disponibilidad de agua potable, especialmente en países como Siria e Irak, donde el río
es una fuente vital de vida. Esta reducción no es solo el resultado de variaciones climáticas naturales, también está influenciada por la gestión del agua y las políticas hidrológicas de los países por donde pasa el río. Represas y proyectos de irrigación han alterado significativamente el caudal natural del Éufrates, exacerbando la crisis. Estas intervenciones humanas, combinadas con periodos de sequía más intensos y prolongados, han llevado al río a un estado crítico. En el contexto bíblico, el secamiento del Éufrates es visto por muchos como una señal profética, indicando que estamos acercándonos a los eventos del fin de los tiempos descritos en Apocalipsis. Esta perspectiva es compartida por teólogos y fieles que interpretan los cambios en el río como parte de un plan divino, un preludio a la segunda venida de Cristo. A medida que el río continúa secándose, las comunidades locales y los gobiernos enfrentan desafíos crecientes. La necesidad de soluciones sostenibles y cooperativas es urgente, no solo para mitigar los impactos ambientales, sino también para prepararse para cualquier posibilidad, incluyendo aquellas predichas por las profecías bíblicas. El declive del Éufrates tiene consecuencias devastadoras tanto para el ecosistema como para las poblaciones humanas que dependen de él. A medida que el río se reduce, los humedales y los hábitats naturales que sustentan una biodiversidad única están en peligro. Especies de peces, aves y otras formas de vida enfrentan la extinción, mientras que los agricultores luchan por cultivar tierras cada vez más áridas. El impacto en las comunidades es palpable. Sin suficiente agua para irrigar cultivos o sustentar la vida diaria, muchas familias enfrentan desplazamientos y pobreza creciente. Además, la escasez de agua potable lleva a problemas de salud pública, exacerbando las ya difíciles condiciones de vida en regiones afectadas por conflictos y desplazamientos. La situación del Éufrates también provoca tensiones políticas entre los países ribereños. Disputas por el acceso y la gestión del agua pueden escalar en conflictos más amplios, dado que el río es un recurso compartido esencial para la supervivencia. La cooperación regional en la gestión del agua no es solo una necesidad ecológica, sino también una medida preventiva contra la inestabilidad política. Frente a esta crisis, es fundamental que las políticas de gestión del agua sean revisadas y reformadas. La colaboración internacional y las soluciones basadas en la sostenibilidad deben priorizarse para asegurar que el Éufrates pueda continuar siendo una fuente de vida y no se convierta en un punto de conflicto. Este enfoque no solo es necesario para la supervivencia de las comunidades locales, sino también para mantener la paz en una región históricamente volátil. La respuesta de los gobiernos a la crisis del Éufrates ha sido variadamente insuficiente y en algunos casos directamente perjudicial. A pesar de la evidente urgencia de la situación, algunas autoridades han mostrado una notable falta de compromiso con la conservación del río, priorizando proyectos de desarrollo a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo. En varios puntos a lo largo de su curso, el Éufrates ha sido objeto de proyectos de infraestructura que han reducido aún más su caudal. Estas acciones, lejos de aliviar la presión sobre el río, han contribuido a su deterioro, ignorando las advertencias de científicos y expertos ambientales sobre las graves consecuencias de tales intervenciones. Además, la falta de transparencia y la cooperación limitada entre los países por los que pasa el Éufrates complican los esfuerzos para abordar esta crisis de manera efectiva. La competencia por recursos hídricos ha llevado a una gestión fragmentada y a veces contraproducente, exacerbando los problemas en lugar de resolverlos. Esta indiferencia y mala gestión
requieren una respuesta coordinada y dedicada que ponga el bienestar del río y sus dependientes en el centro de las políticas hídricas. Solo a través de un compromiso renovado con la sostenibilidad y la cooperación internacional podemos esperar mitigar los efectos de esta crisis y proteger el futuro del Éufrates. Las escrituras del Apocalipsis ofrecen una visión inquietante sobre el papel del Éufrates en los tiempos del fin, conectando directamente su secamiento con la preparación para batallas apocalípticas. Apocalipsis 16:12 señala que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Este versículo ha sido interpretado por muchos como una señal clara de que eventos trascendentales están por suceder, vinculando fenómenos naturales con profecías divinas. Este enlace profético ha sido motivo de preocupación y fascinación a lo largo de la historia cristiana, impulsando a los fieles y a los eruditos a vigilar los cambios en el Éufrates como indicativos de la cercanía del Armagedón. El flujo del río, por tanto, no solo es visto como una cuestión de supervivencia física, sino también como un barómetro espiritual de los tiempos finales. Además, la secuencia de eventos descrita en las profecías bíblicas sugiere que el secamiento del Éufrates es un preludio necesario para la última gran batalla entre el bien y el mal. Este contexto profético convierte cada variación en el nivel del agua en una posible confirmación de que los tiempos profetizados están cerca, infundiendo una dimensión espiritual a la crisis ambiental y geopolítica. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Último, el impacto de estas profecías en la conciencia colectiva no puede subestimarse. Para muchos, los cambios en el Éufrates son un llamado a la reflexión y la preparación espiritual, un recordatorio de que, más allá de las preocupaciones terrenales, hay un plano espiritual que también requiere atención y acción. El concepto del Armagedón, descrito en el libro de Apocalipsis como el lugar de la última gran batalla entre las fuerzas del bien y del mal, está intrínsecamente ligado al secamiento del Éufrates. Este evento es visto como un facilitador para que los ejércitos de los reyes del Oriente se movilicen hacia el lugar del enfrentamiento final. Este simbolismo bíblico carga al Éufrates con un peso espiritual y profético significativo, situándolo en el corazón de una narrativa escatológica. La interpretación de estos textos ha llevado a un debate intenso sobre las implicaciones éticas y espirituales de la intervención humana en el río. ¿Es el secamiento del Éufrates una consecuencia de las acciones humanas que coincide con las profecías? ¿O es un evento divinamente orquestado que no debe interferirse? Este dilema plantea preguntas complejas sobre el destino, la voluntad divina y la responsabilidad humana. En este contexto, los eventos actuales en torno al Éufrates se cargan de una expectativa apocalíptica, donde cada acción o inacción tiene potenciales consecuencias proféticas. La comunidad religiosa global observa y reacciona,
a menudo utilizando estos eventos para enfocar sus enseñanzas y preparaciones para lo que muchos creen que es inevitable. Además, el simbolismo del Éufrates como barrera que, una vez eliminada, desencadena eventos cataclísmicos, resuena en la teología y la política. Este río no solo es una frontera física, sino también una frontera profética, cuyo estado puede ser visto como un precursor directo del fin de los días según las Escrituras. El libro de Apocalipsis también menciona específicamente a 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates, Apocalipsis 9:14, los cuales serán liberados en el momento preciso para cumplir con su propósito en el plan divino. Esta imagen de ángeles aprisionados en el río no solo añade una capa de misterio y dramatismo al escenario del Éufrates, sino que también sugiere que eventos sobrenaturales están esperando ser desencadenados. Estos ángeles, según las Escrituras, tienen el poder de matar a 1/3 de la humanidad, una tarea de enormes proporciones que subraya la severidad y la seriedad de los eventos del fin. La idea de que entidades divinas están contenidas dentro de los confines de un río terrenal entrelaza lo físico con lo metafísico, lo natural con lo sobrenatural. Además, este elemento de la profecía invita a la reflexión sobre la naturaleza del mal y la justicia divina. ¿Por qué estos ángeles están aprisionados? ¿Cuál es su propósito en el contexto más amplio del bien y el mal? Estas preguntas no solo estimulan el debate teológico, sino que también enriquecen la narrativa en torno al Éufrates como un lugar de significado profundo y complejidad espiritual. La liberación de estos ángeles, vista como inevitable según la profecía bíblica, es un recordatorio de que, mientras los humanos pueden gestionar los recursos terrenales, hay aspectos del universo que están más allá del control humano, operando según un cronograma y un propósito divinos que desafían la comprensión completa. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Continuando con nuestro estudio. Mientras las profecías bíblicas ofrecen una interpretación espiritual de los eventos relacionados con el Éufrates, la ciencia proporciona una perspectiva basada en la observación y el análisis del cambio climático y sus efectos en este río histórico. Expertos en climatología, hidrología y gestión de recursos han documentado una disminución alarmante en los niveles del agua, atribuible a una combinación de factores ambientales y humanos. Los científicos apuntan a patrones de sequía más frecuentes y severos como resultado del cambio climático global, exacerbados por prácticas de gestión del agua insostenibles en los países ribereños. Represas, irrigación intensiva y desarrollos industriales han alterado dramáticamente el flujo natural del río, contribuyendo a su estado actual de crisis. Además, los expertos advierten que la situación podría empeorar sin una cooperación internacional y una planificación a largo plazo efectivas. Estos análisis científicos son cruciales para entender las causas raíces de la crisis del Éufrates y para formular estrategias que puedan mitigar sus efectos más devastadores. El diálogo entre la comunidad científica y los responsables políticos es esencial para asegurar que las decisiones sobre la gestión del Éufrates se basen en evidencia sólida y sostenibilidad. Esta colaboración puede ayudar a prevenir futuros desastres ecológicos y humanitarios, proporcionando un contrapeso necesario a las interpretaciones apocalípticas que podrían fomentar la resignación en lugar de la acción proactiva. La disminución del río Éufrates
ha desatado un torrente de teorías y especulaciones en las redes sociales y plataformas digitales, donde las interpretaciones apocalípticas se mezclan con teorías de conspiración. Videos virales y publicaciones en línea sugieren a menudo que el secamiento del río es una señal inequívoca del inminente fin del mundo, conectando eventos actuales con profecías bíblicas de manera directa y a veces alarmante. Estas teorías son alimentadas por la rápida difusión de información y desinformación en la era digital, donde el impacto visual de ver el río secándose puede ser más persuasivo que análisis científicos detallados. La capacidad de estas narrativas para captar la atención del público demuestra cómo la tecnología puede amplificar preocupaciones tradicionales sobre los signos del fin de los tiempos. Además, la era digital ha permitido a personas de diversas partes del mundo conectar y compartir sus interpretaciones de las profecías, creando una comunidad global de interesados que siguen los cambios en el Éufrates con interés religioso y espiritual. Esto ha llevado a un intercambio cultural y teológico sin precedentes, aunque también ha generado confusión y miedo entre algunos sectores. Por último, la proliferación de estas teorías y especulaciones llama a la necesidad de un enfoque crítico y educativo sobre cómo interpretar eventos globales a través de lentes religiosos y científicos. La responsabilidad de los creadores de contenido y de los líderes espirituales es crucial para guiar la comprensión pública de manera que fomente la preparación y la esperanza en lugar del pánico. La gestión del río Éufrates por parte de los gobiernos de los países ribereños ha sido objeto de críticas y teorías de conspiración. Muchos creen que las decisiones políticas que han contribuido al secamiento del río están motivadas por agendas ocultas, posiblemente relacionadas con las profecías del fin de los tiempos. Esta percepción de manipulación intencionada añade una capa de misterio y desconfianza hacia las autoridades. La teoría de que los gobiernos podrían estar utilizando el control del agua como una herramienta de poder y como un preludio deliberado a eventos proféticos es discutida en foros, blogs y sermones. Tal interpretación señala la importancia del río no solo como recurso natural, sino también como elemento de control geopolítico y espiritual. Además, estas teorías se alimentan de la falta de transparencia y de la colaboración insuficiente entre las naciones que comparten el río. La ausencia de una política clara y unificada de gestión del agua contribuye a la especulación de que hay factores más significativos y oscuros en juego. A pesar de estas teorías, es crucial para la estabilidad regional y global que los gobiernos adopten un enfoque más abierto y cooperativo en la gestión de recursos hídricos. Un compromiso renovado con la sostenibilidad podría ayudar a disipar teorías conspirativas y fomentar una cooperación más efectiva y transparente. El secamiento del río Éufrates no solo tiene implicaciones locales o regionales, sus efectos se sienten a nivel global. Como fuente vital de agua para millones, la desertificación del río afecta la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y la migración, fenómenos que trascienden las fronteras nacionales y requieren atención internacional. La reducción del flujo del Éufrates también impacta la biodiversidad regional y contribuye al cambio climático, ya que los ecosistemas degradados son menos capaces de actuar como sumideros de carbono. Este impacto ambiental añade urgencia a la necesidad de soluciones globales que aborden tanto la conservación como la adaptación al cambio climático. Además, la crisis del Éufrates puede exacerbar conflictos existentes y fomentar nuevos enfrentamientos por recursos escasos. En un mundo cada vez más interconectado, la inestabilidad en una región puede tener efectos dominó, afectando la política internacional, la economía y la seguridad global.
La comunidad internacional, por lo tanto, tiene un papel crucial en abordar la crisis del Éufrates, no solo como un problema regional, sino como un desafío global. La cooperación a través de organismos internacionales y acuerdos multilaterales será esencial para gestionar los recursos del río de manera sostenible y equitativa. El río Éufrates ocupa un lugar destacado en las profecías bíblicas, particularmente en lo que respecta al fin de los tiempos. Detalles específicos en libros como Daniel y Apocalipsis describen cómo la sequía del río servirá como un catalizador para eventos apocalípticos, incluyendo guerras y desastres naturales que precederán al retorno de Cristo. Estas interpretaciones proféticas han sido objeto de estudio y debate a lo largo de los siglos, con eruditos y fieles examinando cómo los acontecimientos actuales se alinean con las Escrituras sagradas. La especificidad de las profecías que mencionan directamente al río Éufrates le da una relevancia única en la escatología cristiana. Además, el entendimiento de estas profecías influye en cómo diferentes grupos religiosos ven los esfuerzos de conservación y gestión del río. Para algunos, la preservación del Éufrates es vista como una resistencia contra el cumplimiento de las profecías, mientras que para otros, los cambios en el río son una aceptación de un destino divinamente ordenado. La variedad de interpretaciones y la riqueza de detalles en las Escrituras hacen del estudio del Éufrates en el contexto profético un área de interés continuo y de relevancia tanto espiritual como práctica. La interacción entre la fe y la realidad física del río ofrece un campo fértil para el diálogo interreligioso e intercultural. En el libro de Apocalipsis, la profecía sobre el secamiento del Éufrates es específicamente para preparar el camino para los reyes del Oriente. Apocalipsis 16:12. Esta declaración simbólica tiene profundas implicaciones geopolíticas y espirituales, sugiriendo que el cambio físico del río facilitará movimientos significativos en el panorama mundial, que podrían ser tanto militares como espirituales. Este pasaje ha sido interpretado como una señal de que naciones poderosas del este de Asia podrían jugar un rol crucial en los eventos del fin de los tiempos. La facilitación de su paso hacia el oeste a través de un Éufrates seco simboliza la eliminación de barreras que podrían conducir a un conflicto global definitivo en el contexto bíblico del Armagedón. Además, este elemento de la profecía pone en relieve la importancia de entender las dinámicas internacionales contemporáneas a través de una lente profética. Observadores y estudiosos de la profecía escudriñan las políticas y alianzas actuales para interpretar cómo estos podrían alinearse con lo predicho en las Escrituras. La preparación para la venida de estos reyes no es solo una cuestión de observar el despliegue de eventos, sino también de reflexionar sobre la soberanía de Dios en los asuntos humanos, reconociendo que los movimientos geopolíticos pueden ser parte de un plan divino más amplio. El Apocalipsis no solo habla de ángeles y reyes, sino también de espíritus de demonios realizando señales milagrosas. Apocalipsis 16:14, que salen a reunir a los reyes de toda la tierra para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Estos espíritus, emanando de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta, son un recordatorio sombrío de que el fin de los tiempos estará marcado por fenómenos sobrenaturales que intentarán engañar incluso a los elegidos. La mención de milagros engañosos subraya la necesidad de discernimiento espiritual en los tiempos finales. Los creyentes son advertidos de estar alertas a las falsas maravillas que podrían desviarlos de la verdad,
Este contexto profético llama a una vigilancia constante y a una fe profundamente arraigada en las Escrituras para resistir el engaño. Estos espíritus demoníacos, al realizar prodigios, también representan la batalla espiritual en curso entre las fuerzas del bien y del mal. La intensificación de esta batalla espiritual es vista como un preludio directo al Armagedón, donde se definirá el destino final de la humanidad. La capacidad de estos demonios para influir en eventos mundiales refuerza la interconexión entre lo espiritual y lo político, mostrando cómo las luchas por el poder en el ámbito espiritual pueden manifestarse en crisis y conflictos en el mundo físico, haciendo aún más crucial la preparación espiritual de los fieles. La convergencia de fuerzas celestiales y terrenales en la preparación para el conflicto final es un tema central en la escatología bíblica. El secamiento del Éufrates, como preludio a la batalla de Armagedón, es visto no solo como un cambio geográfico, sino como parte de los preparativos divinos que establecen el escenario para el último enfrentamiento entre Dios y las fuerzas del mal. Esta preparación divina incluye la movilización de ángeles y la activación de eventos profetizados que deben suceder para que se cumpla el plan divino. Cada paso en este proceso es cuidadosamente orquestado desde lo alto, reflejando la soberanía y el poder de Dios sobre la historia y el destino humano. Paralelamente en la tierra, los preparativos incluyen el fortalecimiento de la fe, la difusión del Evangelio y la unión de los creyentes en oración y acción. Las comunidades de fe son llamadas a equiparse espiritualmente, a fortalecer sus convicciones y a apoyarse mutuamente en la anticipación de tiempos difíciles. Además, los cambios ambientales y políticos que se observan, como el secamiento del Éufrates, son interpretados por muchos como señales para intensificar los esfuerzos misioneros y humanitarios, buscando aliviar el sufrimiento y extender la esperanza en medio de la adversidad. En el contexto de los tiempos finales, la figura del Anticristo emerge como un líder carismático con un poder y una influencia global sin precedentes. Esta figura, profetizada en diversas partes de las Escrituras, es vista como el culmen de la rebelión humana contra Dios, encarnando la maldad y engañando a muchas naciones con promesas de paz y prosperidad. La habilidad del Anticristo para unir a diferentes gobiernos y culturas bajo su liderazgo es a menudo asociada con cambios geopolíticos significativos, incluyendo aquellos afectados por la situación del Éufrates. Su influencia se extiende a través de la diplomacia, el control económico y la manipulación de la opinión pública. Los textos proféticos advierten que el reinado del Anticristo será un periodo de gran tribulación, marcado por persecuciones a los fieles, maravillas engañosas y una profunda desestabilización social y espiritual. Estas descripciones sirven como llamados a la vigilancia para los creyentes, instándolos a discernir y resistir la influencia del mal en todas sus formas. Finalmente, la presencia del Anticristo y su caída final no son solo eventos futuros a temer, sino también oportunidades para testimoniar la fidelidad y el poder redentor de Dios. La lucha contra esta figura malévola es una parte integral de la lucha espiritual más amplia que define la era actual y culmina en la victoria prometida en las Escrituras. Las Escrituras ofrecen claras advertencias sobre los tiempos difíciles que precederán al fin de los días, incluyendo la emergencia del Anticristo y el incremento de la decepción espiritual. Estos textos bíblicos son esenciales para preparar a los fieles, instándolos a permanecer firmes en su fe y a no ser llevados por doctrinas falsas o promesas engañosas. Los líderes espirituales y las comunidades de fe juegan un papel crucial en la educación y el fortalecimiento de sus miembros,
ofreciendo enseñanzas basadas en una comprensión sólida de las profecías bíblicas. Se enfatiza la importancia de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes como medios para sostener la fe y la resiliencia espiritual en tiempos de prueba. Además, se aconseja a los creyentes estar vigilantes y discernir los signos de los tiempos, evaluando los eventos mundiales y las tendencias culturales a través de las lentes de la verdad bíblica. Este discernimiento es vital para evitar ser engañados por las apariencias y las manipulaciones de aquellos que buscan desviar a los fieles de su camino. Por último, las advertencias bíblicas también contienen promesas de protección y liberación para aquellos que perseveran en su fe. Estos mensajes de esperanza y victoria final son fundamentales para mantener el ánimo y la determinación de los creyentes, asegurándoles que, a pesar de las adversidades, están bajo el cuidado providencial de Dios. En el contexto de los crecientes desafíos espirituales y mundiales, el llamado a la vigilancia y a la oración se vuelve más apremiante. La Biblia instruye a los creyentes a orar sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17, y a estar alerta a los engaños que proliferarán antes del retorno de Cristo. La oración es vista como una herramienta poderosa, no solo para la comunicación personal con Dios, sino también como un medio para interceder por el mundo y resistir las fuerzas del mal. Este enfoque en la oración fortalece a la comunidad de creyentes, uniéndolos en un propósito común y ofreciendo consuelo y soporte en tiempos de incertidumbre. A través de la oración, los fieles buscan la guía de Dios, la sabiduría para entender los eventos que se desarrollan y la fortaleza para enfrentar las pruebas con gracia y coraje. La vigilancia implica estar informado sobre los desarrollos globales y entender cómo estos pueden relacionarse con las profecías bíblicas. Los creyentes son animados a comparar los eventos actuales con las Escrituras, manteniendo una perspectiva equilibrada que evita tanto el alarmismo como la complacencia. La comunidad de fe es alentada a compartir su esperanza con otros, extendiendo una invitación a la reflexión y al arrepentimiento a aquellos que aún no conocen la paz y la seguridad que ofrece la relación con Dios. Este testimonio activo es parte integral de la misión cristiana en los días previos al fin. La Biblia detalla una serie de señales y maravillas que marcarán el período del fin de los tiempos, desde fenómenos naturales hasta manifestaciones sobrenaturales. Estos eventos son interpretados por los creyentes como indicativos de que el fin está cerca y como recordatorios de la soberanía de Dios sobre la creación y la historia humana. Estas señales incluyen, pero no se limitan a, terremotos, guerras, hambrunas y pestilencias, cada uno de los cuales ha sido mencionado en el discurso escatológico como parte de los dolores de parto, que preceden al nuevo nacimiento del mundo bajo el reinado de Cristo. Mateo 24, 7, 8. La intensificación de estos eventos es vista como un llamado a la preparación y al compromiso espiritual. Las maravillas no solo sirven como advertencias, sino también como demostraciones del poder de Dios para intervenir en los asuntos humanos de maneras extraordinarias. Estas manifestaciones pueden servir para fortalecer la fe de los creyentes y para advertir a los no creyentes sobre la necesidad de reconciliación con el Creador. El cumplimiento de estas profecías bíblicas ofrece un marco de referencia para entender los tiempos turbulentos, ofreciendo a los fieles un sentido de propósito y dirección en medio de la incertidumbre global. La expectativa de futuras maravillas y la promesa de la restauración final incentivan a los creyentes a mantener su esperanza y su compromiso con los principios divinos. En un mundo cada vez más complejo y confuso, los creyentes son llamados a defender su fe con firmeza y convicción.
La Biblia advierte sobre la proliferación de falsos profetas y enseñanzas engañosas en los últimos tiempos, lo que requiere un compromiso renovado con la verdad y la integridad espiritual. La defensa de la fe implica no solo resistir las influencias externas negativas, sino también profundizar en el entendimiento personal de las Escrituras y en la relación con Dios. Este compromiso se manifiesta en la educación continua, en la participación activa en la comunidad de fe y en el testimonio personal a través del cual los creyentes pueden influir positivamente en su entorno. Es esencial equiparse con conocimiento bíblico y discernimiento espiritual para identificar y contrarrestar las distorsiones y manipulaciones de la verdad. Además, la defensa de la fe también implica la disposición a participar en diálogos y debates constructivos con aquellos de creencias diferentes. Esta interacción no solo fortalece la propia comprensión y convicciones, sino que también ofrece oportunidades para la evangelización y la extensión de la gracia a otros. En un tiempo donde las redes sociales y los medios digitales pueden amplificar tanto el conocimiento como el engaño, los creyentes deben ser astutos en su comunicación, utilizando estas herramientas para promover la verdad y fomentar la unidad y el amor en lugar de la división y el conflicto. El Armagedón no es solo un concepto bíblico, sino una realidad escatológica hacia la cual se dirige la narrativa profética. Representa el conflicto final entre las fuerzas del bien y del mal, donde la justicia divina será finalmente manifestada y el mal será derrotado de manera definitiva. Este evento cataclísmico no solo es un tema de especulación teológica, sino también un punto focal para la esperanza y la preparación espiritual de los creyentes. La descripción bíblica del Armagedón implica una serie de eventos dramáticos que culminarán en una batalla en el Valle de Megido. Los ejércitos de la tierra se reunirán contra las fuerzas de Dios en una confrontación épica que decidirá el destino de la humanidad y del mundo. Apocalipsis 16:16. Este conocimiento impulsa a los creyentes a vivir con un sentido de urgencia y propósito, conscientes de la proximidad de estos eventos y de la necesidad de estar espiritualmente preparados para enfrentar cualquier desafío que venga. La anticipación del Armagedón también refuerza la necesidad de adherirse firmemente a los valores y enseñanzas bíblicas, viviendo cada día como si fuera el último antes del retorno de Cristo. El Armagedón ofrece una perspectiva sobre la soberanía y el poder de Dios, recordando a los fieles que, a pesar de las apariencias temporales de caos y maldad, Dios tiene el control final y su plan para la redención y la restauración es seguro e inmutable. Las Escrituras no solo hablan de juicio y destrucción, sino que también ofrecen promesas de victoria y paz eterna para aquellos que permanecen fieles. Más allá del tumulto y la tribulación de los tiempos finales, hay una esperanza segura en la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. La visión de un futuro restaurado es central en la teología cristiana, ofreciendo no solo consuelo, sino también un objetivo hacia el cual aspirar. La esperanza de la paz eterna motiva a los creyentes a perseverar en su fe, a pesar de las pruebas y los desafíos que puedan enfrentar en el presente. Esta promesa actúa como un recordatorio de que la historia humana y el sufrimiento tienen un propósito y un fin definidos por Dios. La victoria final sobre el mal y la restauración de todas las cosas son aspectos fundamentales de la fe cristiana, proporcionando una estructura para entender tanto el sufrimiento individual como los eventos globales.
La certeza de la paz eterna impulsa a los creyentes a vivir de manera que refleje los valores del reino de Dios aquí en la tierra, promoviendo la justicia, la paz y el amor en sus comunidades, y más allá, como anticipación del reinado futuro de Cristo. La culminación de las profecías bíblicas se encuentra en la revelación de la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial descrita en detalle en el libro de Apocalipsis. Esta ciudad no solo simboliza la morada final y perfecta de Dios con su pueblo, sino que también representa la realización de todas las promesas divinas. Un lugar donde la relación entre Dios y la humanidad es restaurada completamente sin las barreras del pecado y la muerte. La Nueva Jerusalén es presentada como una realidad tangible y esperanzadora, adornada como una novia para su esposo, y es aquí donde los fieles disfrutarán de la presencia directa de Dios. La descripción de sus calles de oro y sus muros de piedras preciosas, Apocalipsis 21, 18, 21, no solo ilustra su magnificencia, sino que también simboliza la pureza y la plenitud de la vida en el reino de Dios. Esta visión celestial motiva a los creyentes a mantener una perspectiva eterna, valorando lo espiritual sobre lo temporal y buscando acumular tesoros en el cielo en lugar de en la tierra. La Nueva Jerusalén también sirve como un llamado a la unidad y a la santidad dentro de la comunidad cristiana, pues refleja la diversidad y la inclusividad del plan de salvación de Dios para todas las naciones y pueblos. La expectativa de esta ciudad celestial fomenta un compromiso activo con la misión de la Iglesia en el mundo, impulsando a los creyentes a trabajar hacia la justicia, la reconciliación y la paz en anticipación del reino eterno de Dios. Este compromiso es visto como una participación en la obra de Dios en el mundo, colaborando en la preparación de la humanidad para su destino eterno. En el contexto de todas estas profecías y promesas, las exhortaciones finales para los creyentes se centran en la fe y la perseverancia. La Biblia llama repetidamente a los fieles a mantenerse firmes en su fe, resistiendo las pruebas y las tentaciones que puedan venir. Esta perseverancia no solo es necesaria para enfrentar los desafíos del mundo actual, sino que también es crucial para asegurar un lugar en la vida eterna prometida. La enseñanza sobre la perseverancia se acompaña de un llamado a la esperanza activa, que no es pasiva ni resignada, sino que busca activamente manifestar los valores del reino de Dios en todas las áreas de la vida. Los creyentes son animados a vivir de manera que sus vidas sean un testimonio del poder y la gracia de Dios, reflejando su amor y su verdad en un mundo que a menudo parece estar en desacuerdo con los principios cristianos. Estas exhortaciones incluyen un recordatorio de la importancia de la comunidad y del apoyo mutuo entre los creyentes. La fe es fortalecida y sostenida en comunidad, donde los miembros pueden animarse y ayudarse unos a otros a crecer espiritualmente y a superar las dificultades juntos. La perseverancia es presentada no solo como un deber, sino como un privilegio. Los creyentes tienen la oportunidad de ser testigos de la fidelidad de Dios, experimentando su providencia y protección incluso en los momentos más difíciles. Esta experiencia directa del amor y el poder de Dios es una fuente de profundo consuelo y motivación, fortaleciendo la fe de los individuos y de la comunidad en su conjunto. En la conclusión de este extenso examen de las profecías y promesas bíblicas relacionadas con los tiempos finales y el Éufrates, se hace una llamada a la acción espiritual para todos los creyentes. Esta llamada no solo enfatiza la necesidad de preparación personal y comunal frente a los eventos venideros, sino que también invita a los creyentes a participar activamente en la misión de la Iglesia de difundir el Evangelio y servir a los necesitados. La acción espiritual incluye el compromiso con la oración, el estudio de la Biblia,
el servicio comunitario y el evangelismo, todo lo cual prepara a los individuos y a las comunidades para los desafíos del presente y del futuro. Esta participación activa es una expresión de la fe viva que busca no solo esperar el retorno de Cristo, sino también trabajar para que su reino se manifieste aquí y ahora. Más, la llamada a la acción espiritual es un recordatorio de que cada creyente tiene un rol que desempeñar en el plan divino. No importa el contexto individual, todos están invitados a contribuir con sus dones y talentos al bien mayor de la comunidad y al avance del Evangelio. Esta llamada reafirma la esperanza en las promesas de Dios, asegurando a los creyentes que, a pesar de las tribulaciones que puedan enfrentar, la victoria final está asegurada. La fidelidad en la acción espiritual no solo es una respuesta al mandato divino, sino también una forma de vivir en la victoria y la paz que Cristo promete a aquellos que le siguen. Al concluir esta exploración de las dimensiones históricas, espirituales y proféticas del río Éufrates y su lugar en los eventos del fin de los tiempos, se ofrece una bendición final a los lectores. Esta bendición es un recordatorio del amor constante y la presencia de Dios, que acompaña a los creyentes en cada paso de su jornada, tanto en momentos de desafío como de celebración. La bendición final invoca la gracia de Dios para fortalecer y guiar a los fieles, animándolos a continuar su camino con fe y confianza. Se les recuerda que más allá de las incertidumbres del mundo, la certeza del amor divino y la promesa de la salvación son rocas firmes sobre las cuales pueden construir sus vidas. Además, esta despedida es una exhortación a mantener la esperanza viva, a amar sin reservas y a servir con alegría, sabiendo que cada acción realizada en fe reverbera a través del tiempo y del espacio, contribuyendo al propósito eterno de Dios. Finalmente, la bendición es un llamado a mirar hacia el futuro con anticipación gozosa, esperando el día en que todas las cosas serán hechas nuevas. En este espíritu de esperanza y compromiso, los creyentes son enviados a vivir sus vidas como luces brillantes en un mundo que necesita desesperadamente el mensaje de esperanza y redención que solo puede venir de Cristo. El Antiguo Testamento es un tesoro de historias, leyes, profecías y poesías que forman la base de la fe judeocristiana. Estas escrituras sagradas relatan la historia del pueblo de Dios, desde la creación del mundo hasta el período anterior al nacimiento de Jesucristo. Al sumergirnos en estas páginas, somos invitados a comprender la profundidad de la relación entre Dios y la humanidad, explorando temas como la creación, el pecado, la redención y el pacto. Estas narrativas no son solo cuentos antiguos, tienen una relevancia atemporal que continúa impactando la vida de las personas hoy. Nos muestran cómo Dios se reveló de diversas maneras, guiando, corrigiendo y redimiendo a su pueblo a lo largo de los siglos. Cada libro, cada capítulo, cada versículo es un testimonio de la fidelidad de Dios y de su paciencia con la humanidad. El Antiguo Testamento comienza con la historia de la creación, un relato poderoso que nos presenta a Dios como el Creador soberano. Luego narra la caída del hombre y la consecuente separación de Dios, pero también revela el plan redentor de Dios que comienza a desarrollarse a través de los pactos hechos con figuras clave como Noé, Abraham, Moisés y David. Estos pactos demuestran la promesa de Dios de restaurar la relación rota entre Él y la humanidad. Las Escrituras también están llenas de profecías que apuntan a un futuro Mesías, alguien que vendría para redimir al pueblo de Dios de una vez por todas. Profetas como Isaías y Jeremías fueron portadores de estos mensajes de esperanza, preparando el camino para la venida de Cristo. Así, el Antiguo Testamento
es esencial no solo para entender la historia de Israel, sino también para comprender la plenitud del plan de Dios para la salvación. Por lo tanto, embarcarse en este estudio del Antiguo Testamento no es solo un ejercicio histórico o literario, es una jornada espiritual. A medida que exploramos estos textos antiguos, somos desafiados a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y a responder a su llamado en nuestras vidas. Prepárate para un viaje fascinante a través de las páginas sagradas, donde cada capítulo revela la majestad y la misericordia del Creador. Pero antes de continuar con los detalles, comparte este estudio con alguien que valores, ya sea vía WhatsApp, Facebook o Telegram. Nuestra principal misión como creyentes es difundir la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Bienaventurado el que comparte la palabra de Dios, porque la luz del Señor brilla en su corazón. Si disfrutas este tipo de estudio, deja un comentario abajo con "Quiero más". Así sabré que debo seguir subiendo nuevos videos. Antes de que el tiempo comenzara, antes de que existiera cualquier cosa, estaba Dios. Él es el ser eterno, sin principio ni fin, el Alfa y la Omega. Diferente a todo lo que conocemos, Dios no fue creado, sino que es el creador de todas las cosas. Su existencia es un misterio que trasciende la comprensión humana, y esta eternidad es un atributo exclusivo que define su naturaleza divina. El concepto de un creador eterno es fundamental para la fe judeocristiana. Establece la soberanía de Dios sobre toda la creación y enfatiza su autoridad suprema. Dios no está sujeto al tiempo ni a las limitaciones físicas. Él es el Señor de todo lo que existe. Esto significa que el universo y todo lo que hay en él está bajo su control, y nada ocurre fuera de su voluntad. En Génesis, el primer libro de la Biblia, encontramos la narrativa de la creación que comienza con las palabras poderosas: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Este versículo no solo inicia la historia bíblica, sino que también establece el fundamento de toda la realidad. El acto de creación es una demostración magnífica del poder y la creatividad divina, donde Dios habla y el universo llega a existir. La eternidad de Dios es una verdad reconfortante e inspiradora. Significa que Él está más allá de nuestras circunstancias temporales y que su perspectiva es infinita. Podemos confiar en su plan, sabiendo que Él ve el principio y el fin de todas las cosas. Su sabiduría y propósitos son perfectos, y nosotros estamos llamados a confiar en Él, incluso cuando no comprendemos completamente sus acciones. Por lo tanto, al contemplar la eternidad de Dios, somos llevados a la adoración y la reverencia. Nos recuerda nuestra propia finitud y dependencia del Creador. Dios, el Eterno, nos llama a conocer y a relacionarnos con Él, un privilegio inmenso que se ofrece a todos los que buscan su rostro. Esta es la base sobre la cual toda la narrativa bíblica está construida, y es el punto de partida para nuestra jornada a través del Antiguo Testamento. La narrativa de la creación, encontrada en los primeros capítulos de Génesis, es una de las historias más conocidas y fascinantes de la Biblia. En 6 días, Dios creó todo lo que existe, desde la luz hasta los seres vivos. Cada día de creación es una demostración del poder y el orden divinos, culminando con la creación del hombre y la mujer. El primer día Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Él separó la luz de las tinieblas, llamando a la luz día y a las tinieblas noche. Este acto inicial no fue solo la creación de la luz física, sino también la introducción del orden en el caos primordial. La luz se asocia frecuentemente con la presencia de Dios y la revelación de la verdad, marcando el inicio de la transformación del universo. En los días siguientes, Dios creó el firmamento,
separando las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y formó la tierra seca, llamándola tierra, y a las aguas reunidas mares. También hizo crecer toda clase de vegetación. Cada uno de estos actos fue realizado por la palabra de Dios, mostrando que su voz es la fuerza creativa que da forma y función al cosmos. La tierra se convirtió en un lugar habitable, preparado para soportar la vida. En los días cuarto y quinto, Dios creó los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas, para gobernar el día y la noche y para marcar los tiempos y estaciones. Luego llenó los mares y los cielos con criaturas vivientes, desde peces y grandes criaturas marinas hasta aves que vuelan sobre la tierra. Cada nueva creación fue declarada buena por Dios, reflejando su perfección y la armonía de su diseño. En el sexto día, Dios creó a los animales terrestres y finalmente a la humanidad. Adán fue formado del polvo de la tierra y Dios sopló en sus narices el aliento de vida. Eva fue creada a partir de una costilla de Adán para ser su compañera. Juntos fueron bendecidos y recibieron el mandato de ser fecundos, multiplicarse y dominar la tierra. Con la creación de la humanidad, Dios vio todo lo que había hecho y declaró que era muy bueno. La creación en 6 días no es solo una serie de eventos, sino una declaración del orden y propósito divinos. Cada día de creación revela un aspecto del carácter de Dios, su sabiduría, poder y bondad. Al final del sexto día, el universo estaba completo, lleno de vida y belleza, reflejando la gloria del Creador. Este relato nos llama a reconocer la majestad de Dios y a vivir en armonía con el mundo que Él creó. La culminación de la obra creativa de Dios fue la formación del hombre y la mujer, Adán y Eva. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que poseían cualidades únicas que reflejaban el carácter divino. Esta creación especial destaca la dignidad y el valor intrínseco de la humanidad, diferenciándola de todas las demás criaturas. Adán fue creado primero, formado del polvo de la tierra. Dios sopló en sus narices el aliento de vida y él se convirtió en un ser viviente. Este acto de dar vida a Adán fue un gesto íntimo y personal, mostrando el cuidado de Dios por su creación. Adán fue colocado en el jardín del Edén, un lugar de belleza y abundancia, para cultivar y guardar el jardín. Recibió autoridad sobre todos los seres vivos, indicando el papel de liderazgo y administración de la humanidad. Eva fue creada para ser la compañera de Adán. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que hizo que Adán cayera en un sueño profundo y, de su costilla, formó a Eva. Ella fue presentada a Adán, quien la reconoció como hueso de mis huesos y carne de mi carne. Juntos, reflejaban la imagen de Dios de manera complementaria, representando la unidad y la diversidad dentro de la humanidad. El jardín del Edén era un paraíso donde Adán y Eva vivían en perfecta comunión con Dios y entre sí. Tenían todo lo que necesitaban para vivir una vida plena y feliz. En el centro del jardín estaban 2 árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dio a Adán y Eva la libertad de comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, estableciendo un límite que exigía obediencia y confianza. La creación de Adán y Eva y su vida en el Edén ejemplifican el plan original de Dios para la humanidad, vivir en armonía con Él, con la creación y entre sí. Ese estado de inocencia y pureza fue el escenario perfecto para el desarrollo de la relación humano-divina. Sin embargo, esa armonía inicial sería trágicamente interrumpida por la desobediencia, pero la historia de la redención de Dios apenas comenzaba a desarrollarse. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén dio un giro trágico cuando desobedecieron la única prohibición de Dios.
La serpiente, descrita como más astuta que todos los animales salvajes, cuestionó la palabra de Dios y sedujo a Eva a comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán, por su parte, también comió del fruto ofrecido por Eva. Este acto de desobediencia es conocido como el pecado original. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La serpiente engañó a Eva al sugerir que comer del fruto prohibido les daría conocimiento igual al de Dios. Eva, viendo que el fruto era atractivo y deseable para adquirir sabiduría, cedió a la tentación. Al comer del fruto, Adán y Eva inmediatamente se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza, tratando de cubrirse con hojas de higuera. Este despertar a su vulnerabilidad marcó la pérdida de la inocencia y la entrada del pecado en el mundo. Cuando Dios confrontó a Adán y Eva, intentaron esquivar la culpa. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Sin embargo, Dios pronunció juicio sobre todos los involucrados. La serpiente fue maldecida a arrastrarse sobre su vientre y a ser enemiga de la humanidad. Eva fue condenada a sufrir dolores en el parto y a vivir bajo la autoridad de su marido. Adán fue sentenciado a luchar contra la tierra para obtener su sustento, y la muerte se convirtió en la realidad inevitable para ambos. A pesar de la gravedad del pecado y de sus consecuencias, Dios mostró misericordia. Hizo ropa de piel para Adán y Eva, cubriendo su desnudez y vergüenza. Más importante aún, Dios prometió que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, una profecía que apunta a la futura redención a través de Jesucristo. Así, incluso en el juicio, había una promesa de esperanza y restauración. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén marcó el comienzo de una nueva realidad para la humanidad. Una vida marcada por el pecado, el sufrimiento y la separación de Dios. Sin embargo, la historia del Antiguo Testamento revela el continuo esfuerzo de Dios para redimir a su pueblo y restaurar la creación. La caída no fue el final, sino el comienzo de una jornada redentora que culminaría en la venida del Mesías prometido. La desobediencia de Adán y Eva trajo consecuencias devastadoras no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Desde el momento en que comieron del fruto prohibido, la armonía que existía en el jardín del Edén fue destruida. Ellos percibieron su desnudez y sintieron vergüenza, algo que nunca habían experimentado antes. La inocencia se perdió y la corrupción del pecado entró en el mundo, alterando para siempre la relación entre Dios y el hombre. Dios confrontó a Adán y Eva sobre su pecado y pronunció una serie de maldiciones como resultado de su desobediencia. Adán fue condenado a trabajar arduamente para obtener su sustento de la tierra, que ahora produciría espinas y malas hierbas. Eva enfrentaría dolores intensos en el parto, y la dinámica de poder en la relación entre hombres y mujeres estaría marcada por la dominación y el conflicto. La serpiente, símbolo de la tentación y el engaño,
fue maldecida a arrastrarse y ser enemiga de la humanidad. A pesar de las penas, Dios mostró un acto de misericordia al hacer ropa de piel para Adán y Eva, cubriendo su desnudez. Este gesto simbolizó tanto la provisión divina como la necesidad de un sacrificio para cubrir el pecado. Además, Dios hizo una promesa crucial, que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, presagiando la futura victoria sobre el pecado y Satanás a través de Jesucristo. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén fue un acto de justicia, pero también de protección. Si ellos hubieran comido del árbol de la vida después de pecar, habrían vivido para siempre en un estado de separación de Dios. Al expulsarlos del jardín, Dios impidió que tuvieran acceso al árbol de la vida, estableciendo guardianes celestiales para proteger el camino de regreso. Este acto subrayó la seriedad del pecado y la santidad de Dios. Así, la humanidad comenzó su jornada fuera del Edén, enfrentando una vida de trabajo, dolor y mortalidad. La historia del Antiguo Testamento se desarrolla a partir de este punto, revelando el plan redentor de Dios para traer a la humanidad de vuelta a una relación correcta con Él. La caída de Adán y Eva es un recordatorio solemne de la gravedad del pecado, pero también una promesa de que la redención está disponible para todos los que buscan a Dios. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín era agricultor. Ambos trajeron ofrendas a Dios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín trajo frutos de la tierra. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, no por el tipo de ofrenda, sino por la actitud de sus corazones. Este evento desencadenó celos y rabia en Caín, llevando a consecuencias trágicas. Caín, tomado por la envidia, confrontó a Abel en el campo y, en un acto de violencia, mató a su hermano. Este fue el primer asesinato registrado en la Biblia y simboliza la escalada del pecado en la humanidad después de la caída. Cuando Dios preguntó a Caín sobre el paradero de Abel, Caín respondió desafiante: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta respuesta revela la profundidad de la alienación y la dureza de corazón que el pecado había causado. Dios condenó a Caín por su crimen, pero también mostró misericordia. Él maldijo a Caín, declarando que sería un fugitivo y errante en la tierra, pero puso una señal sobre él para que nadie lo matara. Este acto de protección divina destacó la justicia de Dios, pero también su misericordia, ofreciendo a Caín una oportunidad de vivir y posiblemente arrepentirse. Después del asesinato de Abel y el destierro de Caín, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Eva vio a Set como una compensación por la pérdida de Abel, y a través de Set, la línea piadosa continuó. La narrativa bíblica muestra que la humanidad continuó multiplicándose y llenando la tierra, pero el pecado persistió, llevando a una creciente corrupción moral y violencia. La historia de Caín y Abel es una lección poderosa sobre las consecuencias del pecado y la importancia de la sinceridad y la integridad al acercarse a Dios. También destaca el papel crucial del corazón en la adoración y la relación con Dios. La narrativa establece un patrón para futuras historias bíblicas donde la obediencia y la fe son recompensadas, mientras que la rebelión y el pecado traen juicio y consecuencias severas. Con el tiempo, la humanidad se corrompió profundamente. La maldad y la violencia se volvieron prevalentes, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. En respuesta a la creciente depravación, Dios decidió purificar la tierra con un diluvio, destruyendo toda la vida, excepto a un hombre justo llamado Noé y su familia. Noé encontró gracia a los ojos de Dios por su justicia y fe. Dios instruyó a Noé a construir un arca, una gran embarcación para salvar a su familia y a un par de cada especie de animal.
Este proyecto monumental fue un acto de obediencia y fe de Noé, quien trabajó durante muchos años, probablemente enfrentando el ridículo y la incredulidad de los demás. La construcción del arca y el llamado a entrar en ella fueron un testimonio público del juicio inminente y de la provisión de Dios para la salvación. Cuando el diluvio llegó, las aguas cubrieron toda la tierra por 40 días y 40 noches. Toda vida fuera del arca pereció, pero Noé, su familia y los animales estaban seguros. Después del diluvio, las aguas comenzaron a retirarse, y el arca descansó sobre el monte Ararat. Noé envió una paloma para encontrar señales de tierra seca, y finalmente, cuando la paloma no regresó, supo que la tierra estaba lista para ser habitada nuevamente. Después de salir del arca, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios. Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. El arco iris fue dado como un signo de esta alianza eterna entre Dios y toda la creación. Este pacto reafirmó la misericordia de Dios y su intención de mantener el orden y la estabilidad en la tierra, a pesar de la persistencia del pecado humano. La historia del diluvio no es solo una narrativa de juicio, sino también una historia de salvación y renovación. Destaca la justicia de Dios al tratar con el pecado, pero también su gracia al proporcionar un medio de salvación. Noé y su familia representan la continuidad de la promesa de Dios de redimir a la humanidad, y el arca es un símbolo de la seguridad y protección divina en medio del juicio. Después del diluvio, Dios estableció un nuevo pacto con Noé y sus descendientes. Este pacto era incondicional y abarcaba toda la creación. Dios prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio, y el arco iris fue designado como el signo visible de esa alianza. Este pacto subrayó la fidelidad y la misericordia de Dios y su intención de preservar el orden de la creación, incluso frente a la persistencia del pecado humano. El arco iris, con sus colores vibrantes, sirve como un recordatorio perpetuo de la promesa de Dios. Siempre que apareciera en el cielo, sería un signo de que Dios recordaba su alianza con Noé y toda la vida en la tierra. Este símbolo no solo confortaba a Noé y su familia, sino también a todas las generaciones futuras, asegurándoles que Dios es fiel a sus promesas y no desea la destrucción, sino la redención. El pacto con Noé también incluyó instrucciones para la humanidad. Dios reafirmó el mandamiento de ser fecundos y multiplicarse, llenando la tierra. También estableció un código básico de moralidad, prohibiendo el derramamiento de sangre humana e instituyendo la pena de muerte para el asesinato, destacando la sacralidad de la vida humana que está hecha a imagen de Dios. Además, Dios dio a la humanidad dominio sobre todos los animales y permitió el consumo de carne, con la restricción de no comer carne con sangre, simbolizando el respeto por la vida y la importancia de la sangre como símbolo de vida. Estas instrucciones estaban destinadas a establecer un nuevo orden en la creación, donde la humanidad viviría con responsabilidad y reverencia por la vida. El pacto de Dios con Noé marcó un nuevo comienzo para la humanidad. A pesar de la destrucción causada por el diluvio, la promesa de Dios de nunca más repetir tal juicio trajo esperanza y estabilidad. Este pacto reforzó la idea de que Dios está comprometido con la preservación y la redención de la creación, y que la historia de la humanidad está entrelazada con la gracia y la fidelidad divinas. Después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a dispersarse y a repoblar la tierra. Sin embargo, en lugar de obedecer el mandamiento de llenar la tierra, decidieron unirse y construir una ciudad con una torre que alcanzara los cielos. La Torre de Babel simbolizaba la arrogancia y la rebelión humanas contra Dios,
un intento de alcanzar el cielo y hacerse un nombre por sí mismos independientemente de la voluntad divina. Dios, al ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, decidió intervenir. Él confundió las lenguas de los constructores, de modo que ya no podían entenderse entre sí. Esta confusión llevó a la dispersión de los pueblos sobre la faz de la tierra, interrumpiendo el proyecto de construcción. La ciudad fue llamada Babel, que significa confusión, y se convirtió en un símbolo de la fragmentación y la diversidad de la humanidad. La dispersión en Babel fue un acto de juicio, pero también tuvo un propósito redentor. Dios impidió que la humanidad se uniera en rebelión contra él, esparciéndolos por el mundo y creando diversas naciones, culturas y lenguas. Esta diversidad lingüística y cultural se convertiría en una característica permanente de la humanidad, reflejando la creatividad y la sabiduría de Dios en su administración de la historia. La historia de Babel resalta la soberanía de Dios sobre los planes humanos. A pesar de los esfuerzos del hombre por construir una torre hacia el cielo, Dios demostró que Él es quien determina los destinos de las naciones. Esta intervención divina impidió la consolidación del poder humano en rebelión, recordando a la humanidad su dependencia de Dios. Así, la Torre de Babel es un hito en la narrativa bíblica que explica el origen de las diferentes lenguas y naciones. Sirve como un recordatorio de las consecuencias de la arrogancia y la desobediencia, pero también de la providencia de Dios al dispersar a la humanidad por la tierra. La diversidad resultante es un testimonio de la sabiduría divina al moldear la historia para sus propósitos redentores. La historia de Abraham es uno de los pilares del Antiguo Testamento, ejemplificando fe, obediencia y el inicio del cumplimiento de las promesas de Dios para la humanidad. Abraham, originalmente llamado Abram, vivía en Ur de los Caldeos cuando Dios lo llamó a dejar su tierra natal y dirigirse a una tierra que él le mostraría. Este llamado fue acompañado de promesas extraordinarias. Dios haría de Abraham una gran nación, lo bendeciría y haría famoso su nombre. La fe de Abraham fue puesta a prueba de inmediato. Él dejó su tierra, su parentela y la casa de su padre, partiendo hacia un destino desconocido. Esta obediencia sin cuestionamientos es una característica distintiva de la relación de Abraham con Dios. En su viaje, construyó altares y adoró a Dios, demostrando una fe que se expresaba en actos concretos de devoción y reconocimiento de la soberanía divina. Dios prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, y que a través de ella todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta promesa incluía la posesión de la tierra de Canaán. A pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara, Abraham creyó en la promesa de Dios. Esta fe fue considerada como justicia, estableciendo un patrón de justificación por la fe que sería central en la teología bíblica. Sin embargo, Abraham y Sara enfrentaron desafíos significativos en relación con el cumplimiento de esa promesa. En un momento de duda, Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. El nacimiento de Ismael trajo complicaciones familiares y no era el cumplimiento de la promesa divina. Dios reafirmó que Sara daría a luz al hijo de la promesa, y cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac, un milagro que confirmó la fidelidad de Dios. La vida de Abraham es un testimonio de fe y perseverancia. Su disposición para obedecer a Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles, es un ejemplo inspirador. Las promesas hechas a él establecieron las bases para la nación de Israel y eventualmente para la venida de Jesucristo. A través de Abraham, vemos el inicio del plan redentor de Dios para la humanidad,
un plan que se desarrolla a lo largo de toda la narrativa bíblica. La alianza de Dios con Abraham es uno de los momentos más significativos del Antiguo Testamento. Esta alianza, o pacto, fue sellada con rituales específicos e incluyó promesas de gran importancia. Dios prometió dar a Abraham y a sus descendientes la tierra de Canaán como una posesión eterna. Además, garantizó que Abraham sería el padre de una gran nación y que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo y la arena de la playa. Para sellar esta alianza, Dios instruyó a Abraham a preparar un sacrificio. Abraham dividió animales por la mitad y los dispuso en 2 filas. Al anochecer, Dios, en la forma de una antorcha de fuego y un horno humeante, pasó entre los pedazos de los animales, simbolizando que él mismo garantizaría el cumplimiento de las promesas hechas. Este ritual de pasar entre las mitades de los animales era una práctica común en los pactos antiguos, simbolizando la seriedad e irrevocabilidad del compromiso. Dios también cambió el nombre de Abram a Abram, que significa padre de multitudes, y el nombre de su esposa de Sarai a Sara, que significa princesa. Este cambio de nombre reflejaba la nueva identidad y el papel de ellos en el plan divino. Además, Dios instituyó la circuncisión como el signo de la alianza entre él y Abraham. Todos los hombres de la casa de Abraham debían ser circuncidados, un rito que servía como un recordatorio continuo de las promesas de Dios. La alianza incluía la promesa de que la descendencia de Abraham no solo poseería la tierra de Canaán, sino que también sería una bendición para todas las naciones de la tierra. Esto apuntaba a la venida de Jesucristo, descendiente de Abraham, quien traería la redención para toda la humanidad. La alianza con Abraham es, por lo tanto, un elemento central en la narrativa bíblica, conectando la historia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. La alianza de Dios con Abraham es un ejemplo poderoso de la fidelidad divina y la importancia de la fe. Abraham creyó en las promesas de Dios, incluso cuando parecían imposibles. Esta fe fue recompensada con el cumplimiento de las promesas, comenzando con el nacimiento milagroso de Isaac. A través de esta alianza, Dios mostró que Él es fiel y que sus promesas son eternas, ofreciendo esperanza y dirección no solo para Abraham, sino para todas las generaciones futuras. Abraham tuvo 2 hijos que desempeñaron papeles distintos en la historia bíblica, Ismael e Isaac. Ismael, el hijo de Agar, la sierva egipcia de Sara, nació como resultado de un intento humano de realizar la promesa divina. Aunque Ismael fue bendecido por Dios y se convirtió en el padre de una gran nación, no era el hijo de la promesa. El nacimiento de Ismael trajo tensiones y conflictos en la familia de Abraham. Agar e Ismael fueron eventualmente enviados lejos para evitar disputas con Sara e Isaac. Sin embargo, Dios prometió a Abraham que cuidaría de Ismael y haría de él una gran nación. Ismael creció y se convirtió en el progenitor de muchos pueblos árabes, pero la promesa de Dios a Abraham estaba destinada a cumplirse a través de Isaac, el hijo que Sara tendría. Isaac, cuyo nombre significa risa, nació milagrosamente cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. El nacimiento de Isaac fue el cumplimiento directo de la promesa de Dios y un testimonio de la fidelidad divina. Isaac era el hijo de la promesa, aquel a través del cual Dios establecería su alianza y cumpliría sus promesas de una gran nación y una bendición para todas las naciones. La narrativa bíblica destaca la diferencia entre el intento humano de cumplir la promesa de Dios, Ismael, y el cumplimiento divino de la promesa, Isaac.
Mientras Ismael representa los esfuerzos humanos y las complicaciones que surgen de ellos, Isaac representa la fidelidad de Dios y el cumplimiento perfecto de sus promesas. Esta distinción es importante para entender la línea de la alianza que se extiende hasta Jesucristo. La historia de Ismael e Isaac subraya la importancia de la fe y la confianza en la promesa de Dios. Abraham tuvo que aprender que la promesa divina sería cumplida no a través de sus propios esfuerzos, sino a través de la intervención milagrosa de Dios. Isaac se convirtió en el heredero de la alianza de Abraham, y sus experiencias de vida continuaron demostrando la fidelidad de Dios. A través de Isaac, la línea de la promesa se mantuvo, llevando eventualmente al nacimiento de Jesús, el Salvador prometido. Una de las historias más intensas y emocionantes del Antiguo Testamento es la prueba de fe de Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Esta narrativa, encontrada en Génesis 22, pone a prueba la obediencia y la fe de Abraham al extremo. Dios ordenó a Abraham que llevara a Isaac al monte Moriah y lo ofreciera como holocausto. Abraham, sin dudarlo, obedeció, demostrando una fe absoluta en la justicia y la providencia divina. Abraham partió con Isaac y 2 siervos, llevando madera para el sacrificio. Al llegar al monte, dejó a los siervos y continuó solo con Isaac, cargando la madera.